Estas preguntas llegaron vía mail y WhatsApp también, a través del canal de la Dirección de Educación Municipal de Angol, que es un aliado potente, profesor, le quiero contar aquí en la divulgación de la astronomía en la región de la Araucanía. Y ha cogido nuestro proyecto y estamos en contacto, subiendo videos, hay esos videos antiguos que grabamos hace un tiempo de Marte, ¿se acuerda? Del viaje al planeta rojo y también sobre el eclipse. Entonces, empecemos a contestar las preguntas de los niños. Tenemos una lista de 17, vamos a ver si las alcanzamos a responder todas. Pero una muy importante, es un sentimiento, una emoción. Me gustaría saber, profesor, ¿qué deben esperar este lunes a las 13 horas, pasadas las 13 horas, los niños y las niñas, los estudiantes, la gente de la Araucanía en general? ¿Cuál va a ser, cómo va a ser el fenómeno, en qué consiste y qué emociones va a generar, cree usted? Bueno, si está despejado, que hagamos todavía de hipótesis que va a estar despejado, lo que van a ver es que la luna va a ir interponiéndose en la dirección del sol y el sol va a ir perdiendo parte de su brillo, le va a ir faltando un pedazo al sol, hasta que en la zona de la totalidad la luna lo va a tapar completamente. La emoción es muy, muy grande, es un fenómeno que uno no ha visto nunca. Yo creo que todos los niños de la Araucanía no lo han visto nunca, y además, aún más importante, nunca más lo van a volver a ver, porque tal como tú me decías, Charlie, en el año 2413, es decir, en 393 años más, va a haber otro eclipse en esa zona. Si los eclipses en general recurren, si vuelven a ocurrir, cada 300 y tantos años, y por lo tanto el eclipse es, en el lugar de uno, es un eclipse de una vez en la vida. Es muy emocionante, es impresionante. Yo, bueno, los invito a todos los niños a mirarlo en forma segura, utilizando, bueno, hay tres posibilidades: utilizando lentes especiales, utilizando el filtro de la máscara de un soldador grado 14 o grado 12. Los otros filtros no sirven. Hay algunos filtros que son casi blancos, que es para que no les salten las chispas. Pero en general los filtros que sirven son grado 14 o grado 12. Y por aquí tengo un filtro que lo puedo mostrar. Este filtro es grado 12, es muy oscuro, no se ve prácticamente nada, pero si uno se lo pone cubriéndose los ojos y mira el sol, se ve bastante bien. Y los otros son los tradicionales anteojos para mirar el sol, que son también disminuyen la luz en un factor de 1000 por lo menos. Los lentes ahumados, los lentes de sol no sirven para nada, pues los lentes de sol bajan la luz en un factor de 4 a lo más, pero uno necesita bajar por lo menos 500 o 1000 veces la luz para poder verla sin que el ojo quede saturado de luz. Y yo creo que aparte de eso, que lo disfruten. Y por otro lado también quiero que los niños entiendan que cuando uno no sabe algo, uno tiene que tener la humildad de preguntarle a la gente que sabe y averiguar con gente que sepa, gente que sea confiable. La verdad es que en este minuto el Internet es una fuente que no tiene ni una confiabilidad, a menos que uno se meta en sitios de alguna autoridad, en un sitio de la NASA, en un sitio del JPL, en un sitio de Aura, que son el Observatorio de Cerro Tololo, en un sitio de la eso.org. Bueno, toda la información que está ahí es plenamente confiable, pero si uno googlea cualquier término, uno pone eclipse, hay cientos de lugares que tienen páginas web y que dan información que es o equívoca o francamente equivocada o incluso muchas veces malintencionada. Entonces los niños tienen que aprender a buscar información confiable
y no empezar a creer tonterías con relación a eso. El eclipse, yo lo reitero, el Sol está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. Al Sol le importa un maní que vaya a haber un eclipse en la Araucanía el próximo lunes. El Sol no está preocupado de eso, ni está pensando qué van a pensar los mapuches de que yo vaya a estar involucrado en un eclipse. No, el Sol está demasiado lejos, por allá. Y la luna que está aquí al lado nuestro nos va a tapar un pedacito y la sombra de la luna va a llegar a la Tierra. La sombra de la luna tiene un tamaño, la sombra de la luna es redondita, no podría ser de otra forma, si la luna es una esfera, la sombra que proyecta para abajo es redonda, es un cono que se viene cerrando, es como un barquillo, un cucurucho. Y cuando llega a la Tierra, se rompe ese cono y el pedacito que queda es un círculo de como 80 kilómetros. Si pudiéramos ver desde arriba, en el momento del eclipse, desde la Estación Espacial Internacional, veríamos una mancha de sombra dura de 80 kilómetros que se desplaza hacia el lado de Argentina con una velocidad de 40 kilómetros por minuto. En un minuto se desplazó 40 kilómetros, al otro minuto otros 40, y si estamos parados y justo la sombra pasó, de tal manera que el centro de la sombra pasa por donde estamos nosotros, vamos a cortar un diámetro y el eclipse nos va a durar 2 minutos 9 segundos, el momento en que está oscuro todo. Si cortamos una cuerda más hacia arriba o más hacia abajo, el eclipse va a ser un poquito más corto. Y si estamos más de 40 kilómetros al norte de esa línea de la perfección o más de 40 kilómetros al sur, no va a ser un eclipse total. Entonces, que los niños disfruten el fenómeno, que se cuiden los ojos, muy importante, pero que entiendan que es, con todo respeto, es como ponerse a la sombra de un árbol. Cuando uno se pone a la sombra de un árbol, el árbol le está eclipsando a uno el sol, pero el sol no hace nada, ni tira llamas, ni le salen cachos, ni nada. El sol está allá y le importa un maní que uno esté tomando una siesta debajo de un árbol. Entonces aquí el árbol es la luna, el que proyecta una sombra, pero esto no tiene implicancias para el más allá ni del más acá. Esto es un fenómeno natural, como es una puesta de sol, como es un lindo amanecer. Si uno ve el amanecer, no es fácil verlo porque hay que levantarse muy temprano, pero se empieza a perder el fondo de estrella y empiezan a aparecer los cerros normalmente en Chile de la cordillera que nos presagian que viene el sol. Es un fenómeno muy lindo. Ahora uno lo ha visto muchas veces y sabe que no guarda nada raro. El eclipse uno no lo ha visto más de una vez en la vida y es muy impresionante, pero no por ser impresionante va a ser un fenómeno sobrenatural o algo por el estilo. Desgraciadamente hay alguna gente que se entretiene, incluso algunos se ganan la vida mintiéndole a los demás. Mentir es una profesión que puede ser hasta bastante lucrativa. Bueno, basta con ver algunos que en el Parlamento se ganan la vida en eso, pero bueno, eso ya es para otra historia. Pero hay algunos que se ganan la vida engañando a los demás, engañándolos profesionalmente, y algunos desgraciadamente incluso los medios de información le pagan para que escriban. Por ejemplo, yo no puedo entender, hay muchas cosas que no puedo entender. No puedo entender por qué el escudo nacional dice por la razón o la fuerza, por más que lo he pensado, no entiendo qué quieren decir. Parece que es muy profundo y yo no llego a tanta profundidad, por la razón o la fuerza. Estupendo, pero yo no puedo entender, por ejemplo, que los medios de información publiquen horóscopos. Entonces yo me pregunto, ¿el director del medio cree que lo que dice el horóscopo tiene algo de verdad? ¿Que es un arte adivinatorio más o menos comprobado? Los medios lo publican, pero el dueño del medio, el director del medio, ¿realmente cree que eso es de verdad o es que es una información basura? Yo creo que si uno escarba un poquitito, te van a confesar que es información basura, pero a la gente le gusta leerla. Una cuestión insólita, ¿no? A la gente le gusta leerlo.
Entonces, bueno, tal vez algunos medios de información también se dedican a inventar situaciones familiares o de otro estilo de personajes públicos que saben que es mentira, pero con eso el medio vende. Es decir, la llamada farándula y eso. Pero farandulizar con el conocimiento, farandulizar con la imaginación de los niños, a mí me parece un pecado, porque yo creo que a los niños hay que cuidarlos mucho y uno no le puede enseñar tonteras a los niños. Queremos que los niños Por eso es progresen importante, mucho. profesor, por eso es importante divulgar la ciencia como lo estamos haciendo aquí con usted, que es una persona autorizada, premio nacional, astrónomo, doctor en astronomía, y con nuestro amigo Rodrigo Lara, periodista de la Universidad de Chile, ex compañero de la U, que reside en Buenos Aires. Profesor, Antonia Bosman tiene 5 años nomás, pero está en primero básico en el Colegio San José, y comenta aquí lo siguiente: un día soñé que se apagaba el sol y me asusté. Mi pregunta es, ¿puede eso ocurrir? Y si ocurre, ¿qué pasaría? Bueno, mira, Antonia, no te preocupes, eso no puede ocurrir. Definitivamente no puede ocurrir. No es que haya una posibilidad en 1000, no, no hay ni una posibilidad de que eso ocurra. Es más, incluso el sol tiene como un motorcito que genera energía adentro. Si ese motorcito se apagara, cosa que no puede ocurrir, pero si se apagara, pasarían 30 millones de años antes de que en la superficie del sol se empezaran a ver los efectos de que se le apagó el motor adentro. Porque el sol es una bola tan grande de energía, se genera en el centro y tiene que viajar 700.000 kilómetros hacia afuera. 700.000 kilómetros, la radiación avanza un poquito y la absorben, avanza otro poquito y la absorben. Es como ir subiendo una escalera que tiene como 700 millones de peldaños. Entonces, si falla el centro del sol, toda la cantidad de energía que hay en el interior del sol va a seguir saliendo. Y recién en 30 millones de años se empezaría a notar que el sol se empezaría como a desinflar. Ahora, si ya nos ponemos imaginativos, decimos, si el sol se apagara mañana, yo creo que en una semana nos morimos todos, así de fuerte. Porque la temperatura del universo aquí es como de 270 grados bajo cero. El sol hace que estemos calentitos. Pues si se apaga el sol, en cuestión de una semana, 10 días, démosle un mes. En un mes, la temperatura de la Tierra sería 250, 260 grados bajo cero. Ahí se mueren las plantas, se congela el mar, se mueren los peces, se mueren los pájaros y nos morimos nosotros. Ahora, eso no hay ni una posibilidad de que ocurra. Estoy contestando en el caso hipotético de que ocurriera, no tendríamos solución. El sol es la fuente de vida en la Tierra. Sin sol no somos nada. Rodrigo. Sí, profesor. Sofía Gómez, que cursa el tercero básico del Colegio Aragón de Angol, tiene la siguiente consulta. ¿Puede un eclipse durar más de una hora? No, jamás. Jamás. Los eclipses más largos, un eclipse acá en la Tierra. Un eclipse acá en la Tierra. Hay un tipo de eclipse, eso me lo preguntaban el otro día, y pensando, claro, si uno se pone a pensar, uno puede llegar. Júpiter es 11 veces más grande que la Tierra y tiene 4 satélites. El segundo de ellos es muy interesante, se llama Europa. Si uno estuviera en Europa, el segundo satélite de Júpiter, uno vería a Júpiter por lo menos 10 veces más grande que lo que nosotros vemos la Luna. Por lo menos 10 veces más grande. Y al contrario, estando en Júpiter, el Sol sería 5 veces más chico. Entonces, con un Sol 5 veces más chico y Júpiter 10 veces más grande que la Luna, cuando Júpiter eclipse el Sol, el eclipse puede durar como 50 minutos o una hora.
pero para eso habría que estar en Europa. En Europa, en el satélite. No, los eclipses acá en la Tierra, siendo serio, cuando la luna está muy, muy, muy cerca y cuando el sol está lo más lejos posible, un eclipse puede durar 5 minutos. Creo que hay un eclipse que duró como 6 minutos y medio en el año 1400 o 1300. Pero todos los eclipses duran normalmente entre 1 y 4 minutos. Y lo típico de que dure un eclipse es del orden de 2 minutos. La velocidad a la cual avanza el eclipse es siempre de 40 kilómetros por minuto. Pero si la Tierra está más abajo, como la sombra es como un cucurucho, al estar más abajo la sombra es más grande. Si la sombra fuera de 120 kilómetros, entonces va a durar 3 minutos. Si la sombra está más grande y fuera 160 kilómetros, va a durar 4 minutos. Pero no puede ser, la sombra nunca va a ser más grande de 200 kilómetros. Y por lo tanto ya 5 minutos es lo más que puede durar un eclipse. Profesor, aquí hay una pregunta muy interesante. Me voy a saltar unas preguntas, Rodrigo. Voy a la pregunta 6. Millaray Kidel, que tiene 9 años y cursa quinto básico en la escuela básica particular subvencionada Moody Magin, de Padre Las Casas, reflexiona lo siguiente. Dice, ¿por qué en la escuela no enseñan eso de lo que ustedes hablan? Wow, es muy buena pregunta. Eso yo también me lo hago Sí. y habría que preguntárselo al Ministerio de Educación. La verdad es que en general, esto, lo que nosotros hablamos y hacemos, es un conocimiento que tiene todo el mundo. Nosotros no estamos hablando de cosas que sean tan nuevas que se descubrieron ayer. Pero en general, lo que se enseña en la escuela es lo que alguna vez alguien determinó que era lo que los niños necesitaban saber. Yo soy un convencido que los niños hoy día lo que necesitan es aprender a pensar. Y más allá de lo que necesiten saber o no, que yo creo que eso es muy discutible, lo que es fundamental que los niños aprendan a pensar. Y contándoles estas cosas, yo espero que contribuyamos a abrirle los ojos al mundo, literalmente, y abrirle la posibilidad de que los niños vayan aprendiendo a pensar. Pero no ha sido ese el objetivo del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación quiere darles como una mochila, claro, en una mochila para que los niños vayan al próximo paseo, le echan una manzana, le ponen un huevo duro, le ponen esto y lo otro, pero no se preocupan de ponerle música clásica o ponerle un libro de poemas, porque ¿para qué lo va a necesitar? Bueno, yo creo que en la vida uno sí necesita música clásica y sí necesita poemas, sí necesita conocer astronomía y necesita aprender a pensar. Y como el objetivo de la educación hasta ahora no ha sido ese, yo creo que por eso estas cuestiones no se han enseñado. Pero, por otro lado, también, esta pregunta que hace, ¿cómo se llama esta niña? Millaray Kidel, que tiene 9 años. Millaray, y vive en Padre Las Casas. Sí, la pregunta que hace Millaray es genial, pero yo le diría a Millaray, mira, en realidad, en la escuela te van a enseñar algunas cosas, pero uno en la vida tiene que saber también, uno tiene como antenas que le permiten recibir información. Y cuando hay una información que a uno le gusta, como la música que a uno le gusta, uno la puede escuchar. La música que tú escuchas seguro que no te la enseñan en la escuela, pero tú la escuchas y te gusta. Lo mismo, si te gusta escuchar de astronomía, infórmate de astronomía. Yo creo que en la vida la educación es una de las variables, pero uno tiene que formarse como persona recibiendo información de muchas fuentes. Es una pena que este tipo de cosas no se las hagan saber a todos los niños, porque creo que a todos los niños les sería útil. Pero si a ti te gusta esto, sigue tú investigando y averiguando, porque vas a tener una ventaja con relación a los demás, que vas a estar más preparada y vas a saber más cosas. Así de simple. Bueno, yo vuelvo atrás y voy a juntar dos preguntas, ¿no? Una de Antonella Necul, de 10 años, alumna de quinto C del Colegio Básico Aragón de Angol, que pregunta cuál es la galaxia más cercana y cuál es la edad y tamaño del universo.
Y luego Martín Candia Jara, de 11, quinto básico, Colegio San José de Angol, pregunta una parecido a lo anterior, ¿cuántos años tiene el universo? Entonces, ¿cuál es la galaxia más cercana y cuántos años tiene el universo? Ya, sí, bueno, muy simple. La Vía Láctea es la galaxia donde nosotros vivimos, que tiene un tamaño de como 100.000 años luz de un borde al otro. Hay dos galaxias muy llamativas, que en el cielo austral se ven muy bonitas, que se bautizaron como las nubes de Magallanes, porque el famoso explorador Hernando de Magallanes las anotó en su bitácora cuando hizo el viaje en que descubrió el estrecho que conecta el mar Atlántico, el océano Atlántico con el océano Pacífico. Las nubes de Magallanes están como a 150.000 años luz, la nube grande, y la nube chica está tal vez un poquito más lejos, 170.000 años luz. Esas son las dos galaxias más cercanas y que acá en el sur tenemos el privilegio de verlas muy lindas en el verano. Ahora se van a empezar a ver en una noche oscura sin luna, se pueden ver muy bien las dos nubes de Magallanes. La galaxia grande, como la nuestra o un poquito más grande, más cercana, se ve en la constelación de Andrómeda, que la llaman la galaxia de Andrómeda, pero esa está a 2.400.000 años luz. Está por lo menos 10 veces más lejos. Estas son más chiquititas, las nubes de Magallanes, pero son las galaxias más cercanas. En cuanto a la edad del universo, el universo está siendo más grande todos los días. Y dado la velocidad... Sí, es como los niños. Por la velocidad con que está creciendo, uno llega a la conclusión de que todo partió hace 13.800 millones de años. Todo lo que vemos, todo el universo observable es lo que podemos ver, así de simple. Lo que podemos ver estaba todo reunido en un solo punto hace 13.800 millones de años. Y ahí, súbitamente, todo esto se expandió en forma violenta al comienzo y la expansión se fue haciendo más suave a medida que pasaba el tiempo. Y esa explosión inicial o expansión violenta inicial es lo que se conoce con el nombre del Big Bang. El Big Bang es el origen de todo. Hace 13.800 millones de años. Y como bonus track, cuando se forma el universo, se empiezan a formar las primeras galaxias, las primeras estrellas, y las estrellas nacen, viven y mueren, y después de 9.000 millones de años, ahí nació una estrella que la vemos todos los días, que se llama el Sol, y se formó el Sol con todo el sistema solar, y se formó el planeta Tierra. La Tierra y el Sol tienen solamente 4.600 millones de años, que es como el último tercio de la vida del universo. En los dos primeros tercios, si la vida de todo el universo la ponemos como un día de 24 horas, a las 0 horas explota todo. Y durante toda la mañana se forman estrellas y se forman galaxias, y las estrellas nacen, viven, mueren, explotan, etc. Cuando llegamos a las 4 de la tarde, ahí se formó el Sol con el planeta Tierra. Y como a las 6 de la tarde se empieza a formar la vida en la Tierra. Y de ahí sigue, y como cuando falta menos de un minuto, a las 12 de la noche, ahí aparecen unos monos que caminan en dos patas, que llamamos el Homo sapiens, que somos nosotros. El hombre ha estado en esta historia, si la historia la redujimos a 24 horas, en el último minuto de la historia. Y en todos los otros, un día tiene 1.440 minutos. En los 1.439 primeros minutos, nosotros nunca estuvimos. Solamente en el último minuto y en una fracción del último minuto, ahí estamos nosotros. Interesante, Charlie, profesor. déjame porque hay una pregunta que se relaciona con lo que dijo acá el profesor Massa recién, y además hay una duda interesante. Profesor, yo me enteré hace poco que la galaxia Andrómeda teóricamente se ve a simple vista en el hemisferio sur en algún momento del año. Justamente Camila Cruzat, de 13 años, del séptimo básico de la Escuela Hermanos Carrera de Angol, quiere saber qué sucederá cuando la Vía Láctea se fusione con Andrómeda, porque siempre nos asustan de que Andrómeda se nos viene encima. ¿Es así? Mira, hay varias catástrofes anunciadas. Una de ellas es que el Sol se va a apagar en 5.400 millones de años.
en 5.400 millones de años el Sol se queda sin combustible, se va a transformar primero en una gigante roja y va a hacer hervir la Tierra. La temperatura en la Tierra va a llegar como a 1500 grados y después el Sol se va a transformar en una bolita muy, muy, muy densa, que es una enana blanca, y ahí se va a morir. Pero la muerte del Sol va a empezar en 5.400 millones de años más, va a terminar como en 6.500 millones de años más, cuando ya sea una enana blanca. Un poco antes que eso, la galaxia Andrómeda y la galaxia nuestra se van a encontrar y van a chocar y van a formar una sola gran galaxia. Ahora, para que tengas una idea, la galaxia nuestra y la galaxia Andrómeda está llena de estrellas. Pero si las estrellas las redujéramos, una estrella como el Sol tiene un tamaño de 1.400.000 kilómetros. Pero si yo ese tamaño lo reduzco al porte de una pelota de fútbol, como 22 centímetros y medio, 23 centímetros, y reduzco la distancia entre las estrellas en la misma proporción, una pelota que, pongámosla acá, pongámosla, bueno, en la Araucanía, donde sea, en algún lugar acá en Chile, que represente el Sol. Alfa Centauri estaría más o menos como en Miami. O, si la quieren poner para el otro lado, estaría como en Sudáfrica, la otra pelota de fútbol. Y si hay otra pelota de fútbol para el lado del Pacífico, estaría un poquito antes de llegar a Nueva Zelanda, pero como bien tiradito para Nueva Zelanda. Ese sería el grupo de pelotas de fútbol que chocaría con otro grupo de pelotas de fútbol, que también sería una pelota de fútbol separada por 6.400 kilómetros. 6.400 kilómetros. Entonces lo que pasaría es que un grupo de pelotas de fútbol pasaría para allá y otro grupo de pelotas de fútbol pasaría en sentido contrario, y la probabilidad de que choque una pelota con otra es tan baja que, a pesar de que en una galaxia hay 100.000 millones de estrellas y en la otra hay un número parecido, lo más probable es que no haya ni una estrella de aquí que choque con ni una estrella de allá. Las dos galaxias se van a interpenetrar y van a formar una galaxia más gorda, pero las estrellas no. Así que nos podemos fundir con Andrómeda y eso no representa prácticamente ningún peligro ni para el Sol ni para el planeta Tierra. Ahora, sí, el peligro viene cuando se apague el Sol, porque el Sol se va a apagar en 5.400 millones de años más. 5.400 millones de años. Ahí es la fecha de caducidad del Sol. Ahí estamos fritos. Pero, profesor, aprovecho e interpreto acá a Evan Martínez, que con 12 años, en el 7º año del Colegio Hermanos Carrera de Angol, pregunta qué hay en el centro de la Vía Láctea. Nosotros sabemos que hay un hoyo negro. ¿Qué pasa cuando Andrómeda se interpenetre con la Vía Láctea? Bueno, vamos a tener dos inmensos hoyos negros. Se van a juntar en uno solo y a lo mejor esos es un peligro en la nueva galaxia, van a duplicar su poder gravitatorio. ¿Qué pasa con la gravitación cuando se fusionan dos galaxias? Bueno, cuando se fusionan dos galaxias, los núcleos son las partes más densas, es como el cuesco. Esos dos cuescos van a quedar girando en torno al centro de masa. Hay un hoyo negro en la Vía Láctea que tiene 4 millones de masas solares. No se conoce exactamente un hoyo negro en Andrómeda, pero el problema es que el núcleo de una galaxia es muy difícil de observar. Pero pongámosle que haya otro hoyo negro de 5, es un poquito más grande. Andrómeda puede tener 10 millones de masas solares. Los dos hoyos negros van a empezar a hacer una órbita así y van a empezar a hacer una espiral y van a irse juntando cada vez más, y cuando se acercan mucho, algo que hasta hace poco era una hipótesis, cuando se acercan mucho, están girando tan rápido, son dos masas tan grandes, que emiten ondas gravitacionales que perturban el espacio-tiempo, y al emitir ondas gravitacionales, la energía disminuye, se acercan más, y emiten más, y se acercan más, y finalmente los dos van a colapsar en uno solo. Se han detectado ondas gravitacionales que eran muy difíciles de detectar, y se han encontrado incluso un par de eventos que parece la fusión de dos hoyos negros,
que ocurrieron a 1.500 millones de años luz de acá, pero eso podría pasar, que los dos hoyos negros se empiecen a acercar, se van haciendo una ronda como bailando cueca, uno alrededor del otro, pero ya cuando se acercan un poquitito, de repente toma fuerza la emisión de energía gravitacional como ondas gravitacionales, y entonces los dos hoyos negros se acercan y se funden en uno solo. Ahora, que se fundan en uno solo, a nosotros nos da lo mismo, porque para nosotros como estrella, giramos en torno del núcleo de la galaxia nuestra, respondiendo a la gravitación de ese hoyito negro de 4 millones de masas solares. Pero toda la parte central, que tiene como 100 millones de masas solares, y toda la parte del bulbo, que tiene como 1.000 millones de masas solares, debido a eso nosotros giramos por acá. Pero nos da lo mismo que fueran un montón de estrellas distribuidas o que todas estuvieran como un hoyo negro en el medio. El hoyo negro no es como un lagarto que tenga una lengua que saque y se traiga a nadie. El hoyo negro simplemente tiene una deformación del espacio-tiempo que es como un cono más puntudo para adentro. Y claro, si uno se cae, agarra mucho vuelo y bueno, al final ser tragado por el hoyo negro es inevitable. Pero no es que el hoyo negro trague uno es el tonto que se cae adentro. Pero no representa un peligro para nadie el que las dos galaxias, cuando se funden dos galaxias, y esto es lo que uno observa, hay montones de galaxias que son la fusión de dos, y rara vez se ha encontrado dos hoyos negros. Al cabo de re poco tiempo, el tiempo que tiene que pasar, el tiempo que van a quedar convalecientes las dos galaxias, es como de 100 millones de años. Si cuando choquen va a salir una punta para allá, una pluma para el otro lado, va a quedar como dos gallinas bien desordenadas. Como en 100 millones de años, la cosa se va a ir calmando y calmando, como que cicatriza todo y ya no se nota nada. Cuando ya no se nota, los dos hoyos negros se fundieron en uno solo. Una mezcla de dos galaxias que sea muy jovencita, que está recién ocurriendo, de repente se han encontrado dos núcleos distintos, que uno es el núcleo de una galaxia y el otro es el núcleo de la otra, que todavía no han hecho la pega de contraer matrimonio y transformarse en una sola cosa. Profesor, aquí tengo otra pregunta en esta edición especial de Invasores del Espacio. Rodrigo, entre paréntesis, debemos reconocer que muchas de estas preguntas son mejores de las que nosotros hacíamos en nuestro programa Invasores del Espacio, cuando hablábamos con el profe. Los niños tienen que Son hacer más el directas, programa y más no nosotros. Sí. Profesor, mire, Viviana Canio Sandoval, que tiene 10 años y está en cuarto básico en la escuela básica Butimallín de Padre Las Casas, dice, ¿cómo saben los especialistas que ese día y a esa hora va a haber un eclipse? Bueno, mira, muy buena pregunta, pero la mecánica, es decir, el estudio del movimiento, eso es algo que desde Newton, a finales del siglo XVII, que está sumamente bien establecido en forma matemática. Entonces, tenemos 300 años de conocer exactamente la órbita de la Luna, de conocer exactamente la órbita del Sol, órbita aparente, porque somos nosotros. Nosotros nos movemos en torno del Sol, pero para los efectos prácticos nosotros vemos como que el Sol se estuviera moviendo alrededor nuestro. Esas dos órbitas están tan bien calculadas que sabemos exactamente dónde van a estar cualquiera de los dos minuto a minuto con una precisión extraordinaria. Y si uno tiene un computador, uno programa la órbita del Sol, uno programa la órbita de la Tierra y uno puede saber exactamente cuándo van a estar los dos en una línea. Todos los años eso ocurre en dos estaciones, en dos épocas del año, y en cada época del año tenemos un eclipse de Sol y un eclipse de Luna. 6 meses más tarde, otro eclipse de Sol y otro de Luna. Los eclipses están tabulados hasta el año 3000. Hay un sitio web de la NASA, del JPL, el Jet Propulsion Laboratory, donde uno puede ver los eclipses hasta el año 3000, porque la órbita de la Luna está tan bien calculada que uno sabe. Mira, yo aquí te anoté
hay un eclipse el 8 de abril del 2024, que el eclipse va a cortar por México en diagonal, como desde Acapulco hasta Texas. Se va a meter en Texas, en Arkansas, después va a pasar por Indiana y por Ohio, va a pasar por Buffalo, al lado del lago Erie, va a seguir la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Eso va a ser el 8 de abril del 2024. Y ese eclipse va a durar 4 minutos. En un punto de México va a durar como 4 minutos y medio. El tiempo del eclipse va a ser un poquito menor a medida que se va hacia Canadá, pero 3 minutos y medio. En Búfalo va a ser 3 minutos y medio. Entonces, está todo calculado, porque las órbitas es como que uno tuviera un trencito que diera vuelta en una órbita y otro trencito que da vuelta en otra órbita. Si uno conoce exactamente el movimiento, uno puede con un computador hoy día proyectar esos movimientos y uno dice, mire, se van a encontrar tal día, tal hora. Y además, antiguamente los eclipses servían, pero muy, muy bien, cuando los cálculos no eran tan buenos. Los astrónomos decían, miren, más o menos la próxima semana va a haber un eclipse, pero no sabemos cuándo. Entonces, cuando ocurría el eclipse, tomaban la hora y ahí se daban cuenta que habían estado juntos el Sol y la Luna a ese día, a esa hora, y corregían el modelo de la órbita lunar y el modelo de la órbita solar. Pero hace ya tiempo que se conoce con una precisión notable tanto la una como la otra, así que ahora no hay que corregir nada. Se conocen muy, muy bien las órbitas. Y se conocen muy, muy bien, no porque nos soplaron, sino porque, mira, desde los babilonios miraban el cielo, miraban cuándo salía, a qué hora salía la luna y lo anotaban. Miraban a qué hora la luna estaba en el meridiano y lo anotaban. A qué hora la luna se ponía y lo anotaban. Anotaban también los eclipses. Durante 6 siglos, 600 años, hay unas tablillas de arcilla donde los babilonios daban toda la información. Después los griegos tomaron todo eso y empezaron a hacer una serie de modelos muy bonitos. Pero el movimiento del Sol y de la Luna está tan bien observado, incluso ni siquiera con instrumentos de tanta calidad, pero observado sistemáticamente. Los babilonios durante 600 años repitieron las mismas observaciones. Y cuando uno tiene intervalos muy largos, uno puede, por ejemplo, ¿cómo sabe uno que el año dura 365 días y un cuarto? Uno mira cómo sale el sol todos los días, bueno, y en Arauco, miran cuando el sol se va hacia el norte en el invierno, y alrededor del 21 o 22 de junio, el sol se detiene. Y si uno está todos los días mirando la salida del sol, uno puede ver cuándo ocurrió eso. Uno tiene una duda si ocurrió el día anterior o el día posterior, pero con un error de un día, un error de apreciación de un día, no puede saber cuándo ocurrió el solsticio de invierno. Si yo espero un año y veo de nuevo el solsticio de invierno, voy a ver que ocurrió como después de 365 días. Pero si lo hago por 10 años, en vez de ser 3.650, me voy a encontrar que son 3.652 días. Hay 2 días que se me colaron. Si son 3.652, es porque el día dura el año dura 365 días, 2. Y si lo hago por 100 años, voy a sacarle el segundo decimal. Bueno, el largo del día se llegó a conocer. El día tiene 365 días, 5 horas y 48 minutos. Y eso lo supieron con bastante exactitud los griegos, tomado de lo que hicieron los babilonios. Entonces eran observaciones sistemáticas. Eso es los comienzos de la ciencia, la base, ¿cómo lo llaman ahora? Hay una palabra que se usa mucho. En el fondo, la materia prima, con la cual los insumos de la ciencia.
La materia prima con la cual uno puede empezar a hacer razonamiento científico son observaciones sistemáticas hechas de la manera más consistente. No importa que no sean perfectas las observaciones, pero que sean regulares y que sean hechas más o menos con el mismo método. Y después uno puede ir sacando las conclusiones que las observaciones le indican. Y así fuimos construyendo primero la teoría de Ptolomeo, después la teoría de Copérnico, después la otra teoría, y hoy día sabemos un montón de cosas gracias a todas esas observaciones. Bueno, Rodrigo, profesor, yo acá sigamos entonces voy con a las preguntas. fusionar otra vez dos preguntas, ¿no? Una de Valentina Pacheco, que es del Colegio Hermanos Carrera de Angol, que dice, ¿es real que muchas estrellas que vemos ahora ya han muerto, pero por la distancia su luz no sigue llegando? Con la de Denise Pulgar, de 13 años, que ella es de mi equipo, está preocupada como yo, que me la paso preocupado. Dice, ¿cómo está la situación de Betelgeuse, la estrella supergigante roja que tiene entre 8 y 10 millones de años, condenada a morir, pulsante masiva y que ha estado en el último tiempo expandiéndose y contrayéndose? O sea, estamos preocupados con Denise de esta gigante roja, ¿qué le va a pasar? Sí, mira, yo creo que la primera pregunta se basa en algo que es mentira, pero que alguien lo encontró chistoso y que es esas cosas que la repiten y la repiten. Nosotros a ojo desnudo vemos, es decir, a lo mejor en un lugar tan bonito ahí como al pie de Nahuel Buta, en una noche sin luna, podemos ver en el año 5.000 o 6.000 estrellas. Las estrellas que nosotros vemos a simple vista, 5.000, 6.000, no están mucho más allá de 500 años luz. Ah, al lado. Están acá. Nosotros vemos las estrellas de la vecindad solar. Si tomáramos una esfera hasta 100 años luz, vemos, bueno, hay muchas cosas que están a 100 años luz de nosotros en una esfera, son muy débiles y no las vemos. Hay algunas estrellas como Betelgeuse, como Rigel, en la constelación de Orión, está Betelgeuse en una esquina y está Rigel en el otro lado. Rigel es la estrella azul. Betelgeuse es Alfa Orionis, Rigel es Beta Orionis. Rigel y Betelgeuse, las dos, son súper gigantes, muy luminosas, y están por lo menos a 600 o 700 años luz. Pero no hay estrellas que uno vea que estén a 1 millón. Por ejemplo, las nubes de Magallanes están a 170.000 años luz. No vemos las estrellas individuales, pero por ejemplo explotó una supernova, que la vimos en el año 1987, en febrero, la supernova 1987A. Esa supernova la habían fotografiado en Tololo en los años 60, 70, cuando Tololo estaba partiendo. Hay imágenes que tomaron de la estrella que la vimos explotar en el 87, pero en realidad la estrella explotó hace 170.000 años. Es decir, cuando estaba Nick Sandulic, que era un astrónomo que yo tuve el gusto de conocer, que ya no está desgraciadamente con nosotros, cuando Nick Sandulic estudiaba esa estrella, la estrella estaba muerta, ya había explotado, pero la luz normal de la estrella seguía caminando, y la noticia de la muerte nos llegó en febrero del 87, a pesar de que cuando eso explotó, el Homo sapiens todavía no llegaba ni a la Tierra. Habían unos neandertales y unos Homo erectus y se agarraban a piedrazos entre ellos, más o menos lo mismo que pasa ahora entre las barras del Colo-Colo y de la Chile. Bueno, lo mismo, los neandertales y los Homo erectus. Pero el Homo sapiens se cree que tiene 70.000 años, 80.000. Para no pelear, uno dice 100.000 años. Pero esta estrella explotó hace 170.000. Entonces ahí uno podría decir, pero esa estrella no se veía a simple vista. No se veía a simple vista. A simple vista uno ve la suma de millones de estrellas en la nube de Magallanes. Pero en general, de lo que uno ve a simple vista, son tan cercanas que es muy difícil que una de estas esté muerta. Ahora, claro, Betelgeuse cuando explote de verdad,
van a pasar 700 años o 1000 años, no me acuerdo de memoria qué distancia está, pero anda por ahí, en que ahí nos vamos a enterar de la explosión de la estrella. Y podríamos haber dicho, mira, llevamos décadas mirando Betelgeuse y ya había explotado. Pero son cuestiones muy, muy puntuales. Y Betelgeuse, ahora se puso de moda Betelgeuse, pero hace unos tiempos atrás los astrónomos sospechaban, una de las sospechosas, hay varios sospechosos, una de las sospechosas más importantes por mucho tiempo fue Eta Carinae. Eta Carinae, cuando la constelación de Carina se llamaba Argus. Eta Argus, en 1835, llegó a ser la estrella más brillante del cielo austral. Aumentó como un factor de 5 de 10. Y además, alrededor de Eta Carinae hay una nebulosa que la llaman el homúnculo, que es obviamente una nebulosa, perdonando la expresión, es como una especie de erupto de la estrella, así un plup. Entonces, Eta Carinae se cree que está casi en el proceso de transformarse en supernova. Así que aquí podemos echar una carrera, poner ficha, si Eta Carinae o Betelgeuse. Bueno, cualquier supergigante roja está ya, han consumido el hidrógeno, han consumido el helio, han quemado el carbono y el oxígeno y están quemando ya las últimas cuestiones para llegar a tener un núcleo de hierro. Y cuando ya tiene un núcleo de hierro, ahí explotan como supernova. Entonces, cualquier Antares, la estrella del corazón del escorpión, que es una estrella roja muy bonita, ahora en el eclipse, si está despejado, creo que se va a poder ver Antares, se va a ver Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno. Antares es una supergigante roja que también podría en algún momento hacer una desconocida y explotar como supernova. Y ahí podríamos decir que sí, la estábamos viendo y se había muerto hace 100 o 200 años. Pero en general, el 99% de las estrellas que vemos son relativamente jóvenes. Las estrellas duran 5.000 millones de años, 10.000 millones de años, y la muerte ocurre tan rápido que es muy poco probable que en el tiempo que uno lleva mirando haya muerto una de ellas y todavía no nos damos cuenta. Profesor, ¿cuáles son las diferencias entre el cinturón de asteroides y el cinturón de Kuiper? Quiere saber Alejandra Cuitiño, que tiene 12 años y está en 7º año del Colegio Hermanos Carrera de Angol. Mira, muy bonita la pregunta, excelente. En realidad ese tipo de preguntas ya a mí me emociona porque yo creo que el 99,9% de los niños de mi generación no tenía ni idea ni de uno ni del otro. Y que ella se preocupe de saber que en qué se diferencia este de aquel, ya me parece maravilloso y la felicito. La gran diferencia es la siguiente. El cinturón de asteroides clásico está justo a una distancia del Sol que del cinturón de asteroides para acá todos los hielos se derriten y del cinturón de asteroides para allá todos los hielos siguen congelados. Está en lo que se llama la línea o la esfera de la congelación. El sistema solar está congelado en Júpiter. Júpiter está a 150 grados bajo cero. Saturno 170 bajo cero. Urano 180, 190 bajo cero. Neptuno como 200 grados bajo cero. Y Marte está ya más o menos alrededor de 0 grados. De 150 grados bajo cero en Júpiter, pasamos alrededor de 0 grados. De repente en la noche hace frío y hay que abrigarse en Marte, pero ya la temperatura en Marte empieza a estar un poquitito por arriba de cero. En la Tierra, bueno, no les voy a explicar cuál es la temperatura, ya lo saben bien. En Venus la temperatura es 460 grados, día y noche, una locura completa. Y en Mercurio, en el día es como 430 grados y en la noche, el día de Mercurio es más raro que las arañas. El día de Mercurio demora 88 días y la noche de Mercurio demora 88 días. Y como el año de Mercurio demora 88 días, un año uno pasa de día, al año siguiente uno pasa de noche, el año siguiente pasa de día.
En la noche, el año de noche, la temperatura baja como a 200 grados bajo cero en Mercurio. En Mercurio es un lugar rarísimo. Pero en todo caso, la pregunta, el cinturón de asteroides, que hay como 1 millón de asteroides que está entre Marte y Júpiter, está justo donde posiblemente no se pudo formar un planeta, porque ahí estaba la línea divisoria entre lo helado y lo caliente. Y está Júpiter, que resultó ser un planeta enorme, que es como el matón del barrio, impidió que se aglomeraran los planetesimales que estaban en esa zona. Ahora, el cinturón de Kuiper, que es el que está por allá detrás de Neptuno, es los restos de la construcción del sistema solar. Eso, más que asteroides, son como tirando para cometas. Esos son tremendos bloques de hielo, porque lo más abundante en el universo, lejos, es el hidrógeno. El hidrógeno es un gas súper amistoso, tiene amigos, tal como el helio tiene solo amigos imaginarios, porque no se mete con nadie. El hidrógeno con el nitrógeno forma un trío que se llama NH3, que lo conocemos como amoníaco. Con el carbono, 4 hidrógenos forman un CH4, que es el metano. Y con el oxígeno, que son los 3 elementos más abundantes después del hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno. Con el oxígeno, el hidrógeno forma una maravilla que se llama H2O, conocido como el agua, que es un oxígeno con 2 hidrógenos. Todo eso son los materiales más abundantes. El hidrógeno es lo que más hay. Y entonces el hidrógeno forma moléculas de amoníaco, de metano y eso son grandes bloques que se aglutinan, y hay objetos como el Plutón, como Makemake, como Eris y varios otros más que tienen tamaño de 2000 kilómetros, que son más grandes que cualquiera de los asteroides del cinturón de asteroides tradicionales, pero que deben ser muy, pero muy, muy ricos en hielo. Y lo que tiene interesante es que son los materiales de los cuales se construyó el sistema solar. Y en esa zona la temperatura debe ser como 220, 240 grados bajo cero. Por lo tanto, el calor del sol no los ha afectado jamás. Está todo congelado. La historia del sistema solar, el ADN, el material genético como el cordón umbilical del sistema solar, está ahí como para que uno pudiera estudiarlo. Entonces son muy interesantes toda esta cuestión, que es lo que se llama el anillo de, bueno, Kuiper le dicen en inglés, se escribe Kuiper, K-U-I-P-E-R. Gerard Sí, lo dije yo. Kuiper, Sí. digámoslo en castellano, era un astrónomo holandés que vivía en Chicago y que él fue el primero en darse cuenta que tenía que haber un anillo alrededor del sistema solar más allá de Neptuno, y que él fue el que cacareó, y entonces le pusieron el cinturón de Kuiper o de Kuiper, como dicen los gringos pero esa es la gran diferencia. Uno es muy, muy frío, muy lejano y que es primigenio. En el cinturón de asteroides de acá hay de todo, incluso algunos planetas que medio se formaron y después se rompieron, y el núcleo es muy rico en hierro, cobalto y níquel, que son elementos metálicos muy interesantes. Hay otros que son más bien de elementos carbónicos, carbonáceos, las condritas carbonáceas, etcétera, etcétera. Hay toda una variedad. En lo de allá no tenemos idea porque apenas los vemos. Los estudios de los asteroides en el cinturón de Kuiper son bastante precarios porque están muy lejos, están a 50 unidades astronómicas y son chicos, reflejan poca luz y se necesitan telescopios muy grandes. Entonces, no es un tema muy taquillero. Los telescopios grandes están muy solicitados. Entonces, un astrónomo que quiere estudiar esas cosas le dan 1 hora, 2 horas en un telescopio grande. Y con eso tiene que tomar los datos que pueda. Ya, acá, otra pregunta. Sí, Vicente Jara, de 9 años, tercero básico, Colegio San George de Angol. ¿Cuál es el tiempo de rotación del Sol? Es decir, ¿cuánto dura el día en el Sol? Porque en el Sol no hay noche. ¿Cuánto dura el día completo? Dura las 24 horas. Mira, el día del Sol
son 25 días. Rota relativamente lento comparado con los planetas. Lento con respecto a la Tierra rota en 24 horas, casi. Bueno, Venus rota recontra lento, pero eso ya es otra historia. Mercurio también rota lento, pero el Sol se demora 25 días en dar la vuelta. Y lo que tiene de raro la rotación del Sol es que el Sol no rota como un cuerpo sólido. El ecuador solar rota más rápido que las partes intermedias. Si uno se va a 40, 50 grados hacia el norte, 40, 50 grados hacia el sur, si uno se para a mitad de camino entre el ecuador y el polo, ahí se demora como 28, 30 días en dar una vuelta, y el ecuador se demora 25 días. Eso hace que las manchas solares empiezan a aparecer en el ecuador, y como el ecuador anda más rápido, como que tironea todo, y se llena toda la parte ecuatorial de manchas. Pues las manchas no salen más arriba, pero esa es otra historia. Pero la rotación del Sol en el ecuador son 25 días, y hacia los polos llega como a 28 o 29 días. Profesor, vamos a las últimas 3 preguntas. Aquí Evans Martínez pregunta, que tiene 12 años y va en séptimo básico del Colegio Hermanos Carrera de Angol, pregunta, ¿será posible en un futuro un viaje a la estrella Alfa Centauri? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. En el futuro hay proyectos, los viajes actuales, con las naves que uno sale afuera, con que uno va a la Luna, las naves con que vamos a ir en un tiempo más a Marte, se demorarían en llegar, viajan a una velocidad de como 10.000 veces menos que la luz. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, las naves viajan como a 30 kilómetros por segundo, 10.000 veces menos. Entonces nos demoraríamos 10.000 veces más que la luz, es decir, 40.000 años. 40.000 años en ir y 40.000 años en volver. Ahora dicen que van a hacer unas naves que podrían andar como 10 veces más rápido, en cuyo caso nos podríamos demorar 4.000 años en ir y 4.000 años en volver. Pero una noticia que no es mala, dicen que quieren probar con unas micronaves. Micronaves que yo no sé si es como una cáscara de nuez, un poquito más grande que una nuez, que tendría una vela. Y entonces uno en órbita de la Tierra, uno tendría un tremendo rayo láser muy potente, y el rayo láser le pegaría a la vela y le daría un impulso. Todos los fotones que tira el rayo láser le van pegando chilitos a la vela, y la vela va agarrando vuelo. Y si uno tiene un láser súper potente y lo enfoca sobre la vela, y la vela mueve una nave minúscula, una nave que pese 10 gramos, 50 gramos, podría uno llevarla a una velocidad, hablan de llevarla a una velocidad de como 1/10 de la velocidad de la luz. Si así fuera, incluso he escuchado de algunos, nadie lo ha demostrado, pero hablan de 2/10 de la velocidad de la luz. Entonces uno se podría demorar como 20 años en que una nave minúscula llegue a Alfa Centauri. Ahora, claro, sería fantástico si esa nave lleva una cámara fotográfica minúscula, como una GoPro, pero así de nano, que pudiera estar mandando imágenes para atrás. Y sería fantástico de enterarse, porque hay un planeta. El sistema de Alfa Centauri son 3 estrellas. Hay 2 que son grandes y gordas, A y B, pero hay una tercera que está en una órbita bien amplia, que ahora está para el lado de acá, que se llama Próxima Centauri, que es más chica que las otras 2, y en torno de Próxima Centauri se encontró un planeta, y dicen que ese planeta está en el rango de habitabilidad, en la zona de habitabilidad de Próxima Centauri. Entonces, investigar algo sobre ese planeta sería muy bonito, porque es el planeta más cercano
que está fuera del sistema solar. Pero hasta ahora la posibilidad es muy interesante. Si esto funciona, bueno, uno puede decir, bueno, pero ¿a quién le importa mandar una cáscara de nuez? Pero es que un poquito más y después mandáis, no sé, pues una naranja y después mandáis una sandía y de a poco en poco podemos tener la posibilidad a lo mejor de tener un sistema de propulsión distinto. Pero con una propulsión como un cohete, que el cohete vaya tirando para acá, es muy difícil que agarre vuelo y llegar a velocidades que se acerquen a la velocidad de la luz. Perfecto. Profesor, Eric Pino, de 13 años, inquiere: las lunas de Marte, Phobos y Deimos, miedo y terror, creo que significan en griego, ¿tienen fases lunares? Claro, por supuesto. Por supuesto, es decir, las lunas esas están girando en torno de Marte. Marte está girando en torno del Sol. Por lo tanto, en un momento dado, si cualquiera de estas dos, Phobos o Deimos, si las vemos durante el día y las vemos, digamos, por ejemplo, estamos mirando el Sol de frente, para la derecha del Sol, el Sol va a estar iluminando eso y vamos a ver un pedazo iluminado y el otro pedazo del satélite en sombra. Cuando lo veamos en la noche, el Sol va a estar para un lado, como en la Tierra. Cuando en la noche el Sol está para abajo, pues si no, no sería de noche. Y si lo vemos arriba, bueno, toda la cara del satélite va a estar iluminado y vamos a ver a Phobos lleno o a Deimos lleno. Entonces sí, tienen fase igual. Ahora, la diferencia es que Phobos tiene un tamaño de 20 kilómetros, es decir, es realmente una cuestión como de juguete, y Deimos tiene un tamaño de 10 kilómetros, es más chico. La Luna, como comparación, nuestra Luna, nos podemos así inflar el pecho, tiene 3.500 kilómetros. La otra tiene 20 kilómetros y 10 kilómetros. En realidad es una montaña voladora, eso es una mugrecita de satélite. Las únicas lunas que nos hacen el peso son los 4 satélites de Júpiter: Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Ganímedes es más grande que Mercurio. Ganímedes tiene como 5.250 kilómetros. Ganímedes hay que mirarlo muy en serio. Pero los otros también son grandes, son muy parecidos a la Luna o más grandes que la Luna. Pero Phobos y Deimos son 2 piedras, ¿no? Se cree que son 2 asteroides que capturó Marte. De alguna manera se las ingenió para agarrarlos y dejarlos ahí en una órbita. Me estoy quedando ya sin benzina yo, así que una o dos preguntas más y ya me voy. Ya. Vamos, esta es la última pregunta de los estudiantes, a lo mejor después tendremos algún comentario de Rodrigo y mío. Recuerdo a todos los que nos están mirando que esta es un canal, esta es una edición especial de Invasores del Espacio, a través del canal de la Dirección de Educación Municipal y de la Municipalidad de Angol por Facebook Live y por la web también. Profesor, a Cristiana Aguilera, de 13 años, que estudia en séptimo en el Colegio Hermanos Carrera de Angol, le intriga las diferencias entre la materia oscura y la energía oscura. Bueno, aquí hicimos un salto significativo. Mira, la materia oscura, un poquitito del origen. La materia oscura tiene un origen hace 50, 80 años. Pero cuando ya se consagró y que todo el mundo aceptó que había una razón para creer que la materia oscura existe, es que las galaxias, cuando uno se va a la periferia de la galaxia, cuando ya casi no se ven más estrellas, uno tendría derecho a suponer que si se va apagando la luz de la galaxia, ya no hay más galaxia para afuera, no debería haber más masa para afuera. Y entonces las estrellas muy poquitas, muy lejanas, deberían ir girando más lentamente. Lo mismo pasa en el sistema solar. Mercurio gira bien rápido, Venus un poquito más lento, la Tierra un poquito más lento, Marte más lento, y bueno, Neptuno, que es el último de los 8 planetas, gira súper lento, porque toda la masa del sistema solar está concentrada en el Sol. Si toda la masa de la galaxia está en lo que uno ve,
las estrellas periféricas y nubes de gas que están en la parte externa de la galaxia deberían girar más lento. Y resulta que giran con la misma velocidad las cuestiones que están a medio camino, que están en el medio de la galaxia, que están en el borde, incluso algunas que están un poquito más allá del borde. Entonces, la masa de la galaxia tiene que aumentar hacia afuera, pero la luz disminuye. Entonces, la única manera de que la masa aumente y la luz disminuya es que haya masa que no brilla, masa oscura, que continúa agregando masa para afuera, pero no agrega nada a la luz. Entonces, la masa oscura es literalmente lo que se dice, masa oscura. Se encuentra por la rotación de las galaxias, se encuentra por la forma en que se mueven las galaxias en un cúmulo de galaxias, se encuentra incluso por la forma en que se mueven las estrellas dentro de nuestra galaxia. En todas partes por donde uno mire, tarde o temprano, termina con encontrarse de que hay más materia de la que uno estima por la cantidad de luz que hay. Entonces se acuñó el término, primero hablaban de masa perdida, porque faltaba masa para explicar lo que pasaba. Pero después alguien dijo, mire, no, esto no es que la masa esté perdida, lo que pasa es que la masa es oscura y no sabemos lo que es. Ahora, dándole una pequeña vuelta de tuerca, empezaron a ver si la masa oscura podría ser piedra, podrían ser sandía, podría ser cualquier cosa. Y llegan a la conclusión de que no. No puede ser materia común y corriente. La materia común y corriente, las piedras, el cuerpo de todos ustedes, el cuerpo mío, está compuesto por átomos. Los átomos, la masa está concentrada en el núcleo, son protones y neutrones. Y los protones y neutrones uno los puede dividir en tres y son quarks. Bueno, no pueden ser quarks, no pueden ser protones y neutrones la masa oscura que falta. Las razones son de otra índole que no las puedo explicar así en 30 segundos. Se cree que podrían ser partículas. El electrón tiene una masa que es 2000 veces menos que la masa del protón. Si el electrón pesara 1 kilo, el protón pesaría 2000 kilos, 2 toneladas. Esa es la diferencia de masa entre el electrón y el protón. Bueno, hay partículas intermedias que lo llaman mesones. Se cree que una partícula que pese unas 200 veces más que el electrón, pero 10 veces menos que el protón, por ahí podría ser un buen candidato para ser la materia oscura. Pero en estricto rigor no conocemos qué tipo de partículas componen la materia oscura, pero incluso le pusieron un nombre de fantasía que la llaman WIMPs. Esto yo siempre me río, que es como ponerle el nombre al amigo imaginario. Ahora en tiempo de pandemia uno tiene que jugar con amigos imaginarios. Si al amigo imaginario le ponemos Luchito, como que el amigo imaginario pasa a tener una corporalidad, porque si no tiene nombre es demasiado imaginario. Le pusieron WIMPs, que es Weakly Interactive Massive Particles, partículas masivas que interactúan débilmente. Eso es lo que quisieron ponerle con los WIMPs. ¿Qué es lo que es un WIMPs? No tenemos idea, pero los WIMPs serían la masa oscura. Ahora, lo que se encontró hace 20 años atrás es que el universo, en su expansión, todo el mundo esperaba que se fuera frenando por la fuerza de gravedad de todo el resto del universo. Y se encontró que la expansión se está acelerando. Es decir, hay algo, hay una fuerza que lo está empujando para afuera. Una fuerza implica una aceleración, un aumento en la velocidad. Se asocia esa fuerza de repulsión con una energía que tiene el espacio vacío. El vacío se está reproduciendo como las palomitas de maíz cuando uno las mete en el microondas, que empiezan a reproducirse así. Del vacío se genera una fuerza que empuja el universo para afuera, y esa energía del vacío la llamaron malamente energía oscura.
que yo hago un juego de palabras. En inglés, oscuro es dark, pero también hay una palabra en inglés que se llama obscure, que es algo, si falta luz, uno no dice, uy, esta pieza está obscure. Eso uno no lo dice nunca en inglés. Uno habla de que es dark. Dark es ausencia de luz, pero obscure es algo que no se entiende, que tiene un significado, bueno, más que dark energy, deberían de haberle puesto obscure energy, porque es una energía que no sabemos nada sobre ella, no sabemos de qué viene, no sabemos para dónde va. Entonces, la energía oscura es un misterio total. La materia oscura, por lo menos cachamos que es materia, que ya es un buen paso. Pero las dos cuestiones son totalmente distintas. La energía oscura permea todo el universo y representa el 70% de toda la energía del universo. En el balance energético, haciendo la raya para la suma, el 70% de la energía del universo corresponde a energía oscura. El 25% de la energía del universo corresponde a materia oscura y apenas un 5% de toda la energía del universo corresponde a la materia y la energía que nosotros vemos. Es decir, los astrónomos luchamos por entender la totalidad del universo mirando el 5%, que es lo único que se nos permite. Yo digo, es como ir a la, no sé, pues a una jungla africana, ¿no? Y solamente ver a la jirafa porque tiene el cogote muy largo y uno le vería la cabecita. Pero ya ni los leones ni ninguna cosa más chica que las jirafas no las podríamos ver. Bueno, los astrónomos estamos así delimitados. Apenas vemos 5%, pero viendo cómo se mueve, cómo reacciona, cómo interactúa en una cuestión con otra, hemos deducido la existencia de materia oscura y la existencia de una energía que permea el universo entero, que la llamamos energía oscura. Bueno, es sensacional la pregunta en realidad, así que felicito al niño que me la hizo. Y si ya tiene ese, bueno, ustedes mismos, tú lo dijiste, Charlie, esta pregunta, la verdad es que, con todo respeto, porque aquí estoy en franca minoría, la mayoría de los periodistas cuando hacen preguntas, preguntan cosas bastante más triviales que las que preguntaron estos niñitos. Así que creo que estos niños están más informados que un periodista promedio. Con todo respeto. No, muy buena, excelente. Para ir cerrando y pensando en los niños, usted tiene varios libros para niños o para atraer a los niños sobre temas muy interesantes y complejos como la colonización de Marte, el origen del universo. Quizás ellos se lo podrían pedir al viejito Pascuero, que no sabemos si vive en Ganímedes, en Europa o en el Polo Norte, pero podría mostrarlos para que ellos los conozcan. Sí, mira, este libro que acaba de salir, estoy bastante chocho con él, que es un libro que yo soy el autor, que se llama Marte, la próxima frontera para niños y niñas. Es un libro bien bonito, ilustrado, está lleno de dibujitos y de cuestiones. Parte con una carta que me manda Margarita, que es una niña, y me manda Margarita una carta y me empieza a decir que ella quiere ser astrónoma, y yo le contesto y vamos conversando. Creo que por ahí alguien me dijo que uno de sus hijos se sentía muy frustrado que por qué yo le había hablado a una niña y no a un niño. Bueno, niño o niña, bueno, al próximo libro me comprometo de hablar con un niño, pero yo creo que por ahora las niñas han sido más olvidadas. Entonces tenemos que ser generosos y partir acogiendo a los más olvidados, a los más desfavorecidos con la historia. Así que en este libro se origina una conversación entre esta niña y yo, y hay un búho, que bueno, yo soy de la Universidad de Chile, así que el búho me vino bastante bien, que es como la sabiduría que agrega unas cápsulas y pone algunas cosas más allá de las explicaciones que yo doy. Y ella tiene aquí una mascota que también, bueno, no les voy a explicar el libro entero. Recibí otro libro de un colega astrónomo, Antonio Ales, que es un libro también muy bonito, un temazo. El título ya dice, estamos solos en el universo. Entonces habla de las posibilidades
de que haya vida en otras partes. Es un libro muy bien hecho, muy lindo. Antonio Ales es el autor, que se llama Estamos solos en el universo. Y otro libro que me resulta a mí muy fácil de proponer, que es de Rodrigo, que aquí lo ven, Nosotros y el cambio climático. Este es un libro hermoso, realmente muy bonito, muy bien hecho, un libro de un formato un poquito más grande. Me dio envidia el formato de este libro, es de tapas duras. Ahora, claro, estas cosas uno siempre dice, ¿por qué? Claro, este es el libro mío, pueden ver que es bastante más chico. Ahora, por otro lado, tal vez este libro está hecho en China, no está hecho ni siquiera en Chile. Este libro es muy, muy lindo, lo escribe Rodrigo, así que él podría decir más de lo que va. Yo he leído 10 páginas, así que, pero es un libro muy ameno, muy entretenido, en un formato que yo creo que todos los niños que se interesen con este temazo que es el cambio climático, aquí pueden encontrar un montón de información. Así que están saliendo cada vez libros más amenos, más bonitos, y en esta época que los niños tienen que estar en casa y tranquilos, libros de este estilo les van a ir abriendo la imaginación, así que de todas maneras yo se los recomiendo. Bueno, la recomendación para el libro mío viene de muy cerca, pero el libro de Rodrigo y el libro de este otro chico, Antonio Ale, son libros muy bonitos que también pueden entretenerlos en esta época de pandemia. La gracia de los libros es que los libros están ahí para que uno los revise. Uno va cambiando, pero los libros no cambian. Uno después aprende un poco más y vuelve a leerlo y se da cuenta que había una cosa que no la había percibido completamente. Me pasa a mí ahora en pandemia, que he retomado libros que los tenía abandonados de hace 20 años y he descubierto que había mucho más ahí en el libro de lo que yo vi la primera vez. Así que los libros son una fiel compañía, y yo creo que además los libros, bueno, al ver aquí a tu pared detrás llena de libros, son mis amigos. Claro, son amigos que son para toda la vida. Uno tiene que acostumbrarse a tener estos amigos que son amigos fieles, que están ahí tranquilitos, que a uno no le cobran ni siquiera sentimientos. Uno lo deja en un estante, no lo mira por años, después uno lo toma y el libro está ahí de lo más tranquilo y le vuelve a uno a contar una historia. Eso también yo quiero enfatizar. Los niños tienen que aprender a leer. Aprender a leer no es juntar sílabas. Aprender a leer es un proceso que es ir abriendo el cerebro a otros espacios y otros tiempos. Y uno lee sobre los egipcios, sobre la Revolución Francesa, o uno puede leer este libro fantástico de Rodrigo Lara, que nos habla del cambio climático y de lo que nos tenemos que preocupar. Entonces, todas las lecturas nos conducen, son caminos que nos hacen ir haciendo más grande nuestro cerebro. La lectura, desgraciadamente, en Chile está muy, muy, muy al debe. Cuando uno normalmente compara los parámetros, cuánto es el PIB per cápita, cuánto se exporta en vinos, en frutas, en no sé qué, pero cuántos libros se leen al año en distintos países, es un indicador muy, muy fuerte, muy, muy serio. Yo viví 5 años en Canadá, y cuando dicen que en Canadá un habitante promedio lee 17 libros al año, y en Chile leemos 2 libros al año en promedio, entre los 17 y los 2 hay un mundo de diferencia. Y realmente ir cubriendo, ir cerrando esa diferencia es muy, muy importante. Así que ojalá que los niños se acostumbren a leer y que en 10, 20 años más leamos 5, 10 libros al año en promedio en Chile. Bueno, chicos, yo me voy a ir porque estoy realmente afónico y mañana tengo un día largo, así que los dejo. Bueno, no, por supuesto, muchas profesor, gracias. le agradezco mucho. Realmente se pasó, ha sido 1 hora y media extraordinaria. Yo creo que los niños son los más felices porque sacaron todas las dudas y aprendieron mucho y quedaron también con inquietudes para seguir investigando en su colegio con sus amigos, pero también por su propia cuenta.
Ya, no, bueno, yo quedé, pero claro, me hicieron como un examen con tantas preguntas, tuve que saltar de un lado a otro, pero muy linda las preguntas, muy linda la pregunta. Después, si las tiene por ahí, Charlie, mándamela por correo o por WhatsApp, porque quiero coleccionar Vale. algunas preguntas y algún día, claro, de repente, yo que estoy ahora entre la pandemia y mi casi jubilación, estoy buscando temas y cosas para contestar dudas de los jóvenes. Yo puedo tratar de provocarle dudas, pero también parte del proceso puede ser contestarle las dudas que ellos ya tienen. Y esta pregunta era muy bonita, estaba muy bien armada. No había nada Muy bien, como... profesor. ¿O ustedes filtraron las preguntas que tenían menos contenido? No, esas fueron las preguntas. No, Ah, ya, no. Entonces, felicito a todos los niños porque las preguntas eran muy buenas. Ya, yo me estoy quedando muy bien, profesor. afónico en serio. Bueno, chao, chao. Me descuelgo. Gracias. Chao, Chao. Rodrigo. Chao, Charlie. Gracias, profesor. Estuvimos hablando con usted más de una hora, casi una hora y media. 9:30. 3 días y 17 horas. 3 días y 17 horas del eclipse Guau. de la Araucanía, de los Ya. ríos. Bueno, Así que la nos próxima veremos. semana. Sí, a leer los libros del profesor Sí, Massa, la otra aprender más semana. de Vamos a ver astronomía. las profe. Ya. Chao, chao, Profesor, muchachos. después del eclipse nos encontramos de nuevo. Gracias. Chao, ha sido un gusto y estamos a la hora. Un abrazo. Adiós. Y quiero dar las gracias, por supuesto, a la Dirección de Educación Municipal de la Municipalidad de Angol por interés en este programa, por apoyar la difusión de la ciencia y la astronomía y por llegar a los niños de la comuna y de toda la región. Nos vemos pronto. Gracias. Un gusto. Nos vemos. Beso. Chau. Gracias a Frontera Sur también, nuestra productora, que nos ha acompañado en estos programas de Invasores del Espacio. Chau.